Saludos, átomos y bits, por aquí estamos ya dispuestos a contaros esas noticias interesantes que siempre estáis esperando, sea verano, sea invierno, sea otoño, sea primavera, sea cuando sea. Siempre hay información científica, siempre hay información tecnológica disponible, porque siempre hay personas trabajando para intentar comprender el mundo en el que vivimos. Y algunas de esas cosas son tan interesantes que las contamos aquí, en Átomos y Bits, un programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, que cuenta con toda la información que va rastreando semanalmente José Manuel Nieves, y que cuenta también aquí en el micrófono con el saludo de Pedro Pablo Maya. Así que arrancamos. José Manuel, ¿cómo estás, hombre? Mucho calor ya, ¿no? Pedro Pablo, sí, mucho calor. Mucho calor y más del que, porque hoy vamos a hablar de calor en el Sáhara, con el resto de un planeta gigante encontrado en el Sáhara. Es que hay veces que hay temas de estos Sí, que digo, es que yo alucino. Hay veces que efectivamente, a mí me pasó lo mismo cuando vi el estudio, ¿eh? Sí. Pero ahora te cuento. Sí, dime. A ver, la historia es la siguiente. Hace unos 4.500 millones de años, con un sistema solar que se estaba formando, pues un mundo grande, probablemente con un tamaño entre la Luna o incluso Marte, pues también orbitaba alrededor del Sol recién formado. ¿Y qué pasó? Que ese chocó violentamente contra otro cuerpo celeste. En aquel momento de la historia del sistema solar, las colisiones gigantescas eran muy frecuentes. Pues chocó contra otro, quedó reducido a un campo enorme de escombros y algunas de esas rocas, después de millones de años de vagabundeo, pues acabaron cayendo en la Tierra. Algunas de ellas en el desierto del Sahara. Ese trozo de roca tiene una composición que está desafiando todo lo que pensábamos sobre la evolución de los planetas de nuestro sistema. Y ya verás, es que, ya te digo, mientras todavía todo se estaba formando, pues el sistema solar era un lugar muy violento, ¿no? Muy violento. Los planetas no estaban, primero había bastantes más planetas de los que hay ahora, Sí. Y luego estaban en pugna, luchando unos con otros. O sea, el Sol estaba rodeado por una especie de remolino de gas y polvo, que es un disco protoplanetario, que estaba lleno de pequeñas partículas que se fueron juntando, haciendo objetos cada vez más grandes, ¿no? Claro, se empezaron a colisionar todas estas, a fundirse, hasta formar los planetas, tanto los nuestros como los que no son nuestros, ¿no? Y muchos de esos planetas pues fueron devorados por cuerpos mayores, fueron aniquilados y dejaron detrás de sí pues rastros de rocas, ¿no? Tenemos ahí el cinturón de asteroide, ¿no? Y una de esas piedras olvidadas es justo esa, la que acaba de aparecer en el desierto del Sahara. El meteorito que el delator de la existencia de este mundo perdido, no tiene un nombre poético o evocador, que yo solo habría dado, ¿no? Sí. Simplemente se llama NWA 12774. NWA significa noroeste de África. Northwest África 12774. ¿Pero por qué tienen tan poca imaginación, por Dios? Pues son así. O sea, son muy listos, pero cualquier cosa poética les suena mal, ¿no? Bueno, pues es un meteorito raro que pertenece a una familia rara que se llaman las angritas, que son unas rocas volcánicas entre las más antiguas que existen y que se forjaron apenas unos poquitos de millones de años después del principio de todo. Para que te hagas una idea de la rareza de estas angritas, pues basta con un dato. En la Tierra tenemos clasificados alrededor de unos 80.000 meteoritos, ¿vale? Sí. 80.000. Solo 68 son angritas, ¿vale? O sea, para que veas el pequeñísimo porcentaje. Sí, entonces, pocos. Claro, ahora, gracias a esta piedra, saben que existió un mundo y que además ese mundo era grande. No solamente saben que existió por esos pequeños fragmentos que aterrizaron por casualidad en la Tierra, ¿no? Y esos meteoritos han preservado información, las evidencias de un camino evolutivo que es totalmente diferente a lo que nosotros pensábamos,
de cómo se desarrollaron los primeros planetas. Te explico. ¿Qué es lo que siempre ha desconcertado a los científicos? Pues la extraña química que tienen estas rocas, estas sangritas, porque a diferencia de la Tierra o de Marte o de otros mundos cercanos, pues las sangritas no tienen casi sílice, dióxido de silicio. Es un ingrediente básico en la receta de cualquier planeta rocoso conocido. Esa ausencia, por eso, los modelos científicos asumían que las sangritas pues, procedían de pequeños asteroides, de forma parecida a lo que pasa con los meteoritos HED, que es un tipo de meteoritos que formaron parte de otros asteroides, como Vesta, o sea, que en lugar de ser meteoritos per se, eran fragmentos de otros asteroides mayores, ¿no? Bueno, Sí. pues se pensaba que las sangritas también eran trozos de otros cuerpos pequeños, de otros asteroides, ¿no? Que no pasan de los 500 kilómetros, ¿no? Bueno, pues se pensaba que este origen humilde era el mismo, ¿no? Pero al explorar el interior de este NWA 12774, los científicos se toparon con una anomalía asombrosa. Y es que el meteorito contenía otra cosa, que era clinopiroxeno. Toma ya. ¿Y qué es eso? Pues es un cristal que es muy común en la corteza y el manto de la Tierra, pero tiene una peculiaridad: es muy rico en aluminio. Y la presencia de aluminio incrustado en una red cristalina es un chivato inconfundible de que la roca, esa piedra, se forjó bajo presiones aplastantes, Sí. en las profundidades de un cuerpo enorme, y no en un cuerpo pequeño como un asteroide, sino en un planeta. Es decir, al reconstruir esas condiciones en laboratorio, el equipo descubrió que para que este clinipiroxeno se enriqueciera con ese aluminio, necesitaba formarse como mínimo bajo una presión de por lo menos 17,5 kilobares. Y eso es una fuerza inmensa, porque imagínate, en lo más profundo de la fosa de las Marianas, que ya tenemos 12 kilómetros de agua y es una presión aplastante que convierte a los submarinos en chatarra. Sí. Bueno, pues esa presión apenas es de cerca de 1 kilobar. Es decir, casi 20 veces menos que la que tuvo que soportar esa antiquísima roca para poder tener esas incrustaciones de aluminio. Y claro, una fuerza semejante nunca podría haberse dado dentro de un asteroide pequeño. Está claro. ¿Qué dicen los cálculos? Que para tener una presión de 17,5 kilobares, el hogar original de ese meteorito tuvo que ser un objeto como mínimo de unos 2.000 kilómetros de diámetro. Y no fue esa la única sorpresa, claro. Otros indicios guardados en el corazón de esta roca apuntaban a una posibilidad todavía más rara, ¿no? Pues resulta que esos cristales conservan intactos bordes muy afilados y delicados patrones químicos que inevitablemente se habrían derretido, se habrían borrado por completo si se hubieran cocinado a las temperaturas extremas del núcleo de un planeta, donde, como en la Tierra, ¿no?, que es un núcleo fundido, a veces los materiales más pesados van al fondo y por la presión están al rojo vivo. Bueno, pues esos bordes, esos cristales de ese material, de esa roca, de ese meteorito del Sahara, eran demasiado afilados, demasiado bien definidos como para haber sido gestados en un ambiente tórrido donde se habrían fusionado, ¿no? Y eso significa que cristalizaron a unas profundidades pues relativamente poco profundas. Y si a esa poca profundidad ya tenía una presión de 17,5 kilobares, pues imagínate, el cuerpo entero tuvo que ser un auténtico gigante, Claro. muy superior incluso a los 2.000 kilómetros. Fíjate tú qué forma de hilar una cosa con otra para llegar a conclusiones a partir de lo que ves en una piedra en el desierto, ¿no? Sí, la Bueno, verdad es que es alucinante esto. claro, pero tú fíjate, tiene toda la lógica si lo piensas. Sí. Tenemos este compuesto. Este compuesto solamente se hace a presiones enormes. Entonces, esto no es un trozo de un meteorito, entonces es el trozo de un planeta más grande, pero ni siquiera es del centro de ese planeta más grande, porque si fuera del centro, los bordes de los cristales estarían fusionados, igual que pasa con cualquier cosa que esté en el centro, con lo cual tiene que ser todavía más grande. Es decir, si juntas todo, el protoplaneta original tuvo que tener más de 3.600 kilómetros de diámetro.
no los 2000 que te he dicho antes. Es decir, un tamaño comparable al de la Luna y que está incluso ya próximo al diámetro de Marte, que es mayor, son 3.600 kilómetros, pero en fin, 3.600 kilómetros es más grande que la Luna, está entre la Luna y Marte, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué nos recuerda esto? ¿A qué nos recuerda? Pues nos remite directamente a la idea de Theia. Ya sabes, ese protoplaneta perdido que tuvo el tamaño de Marte y que chocó contra la Tierra y de la cual se formó la Luna, ¿no? Te me acabas de Bueno, adelantar porque te iba a preguntar ahora si era como Tella, pero bueno, sí, dime, dime. pues claro, pues según este estudio es más que probable que el hogar enorme de este meteorito NWA 12774 pues tuviera un cataclismo idéntico, parecido y además en la misma época que lo tuvo Theia cuando chocó con la Tierra, ¿no? Claro, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cuál fue el desencadenante exacto de la destrucción de ese gran protoplaneta? Pues ahora sabemos que existió, pero no sabemos cómo quedó destruido. A ver, de lo que no cabe duda es que sus escombros estuvieron vagando sin rumbo por el espacio durante millones y millones de años, ¿no? Y que algunos de esos pedazos podrían incluso haberse convertido, quién sabe, en los bloques de construcción de otros mundos, incluido a lo mejor la propia Tierra, ¿no? O sea, tú fíjate, ¿no? Es asombroso, ¿no? Fíjate, lo dicen los investigadores con una frase que con esta yo termino, que es: hay muchos meteoritos guardados en los cajones que no han sido estudiados a fondo, dicen los investigadores, por lo que es probable que haya más de estos protoplanetas que todavía no conocemos. Efectivamente, igual la Tierra Claro, al fondo es una mezcla claro, de esos trozos. ahora tenemos tecnología suficiente para volver a estudiar rocas que ya hace tiempo que fueron estudiadas y que ya están almacenadas y guardadas y sacar nuevas informaciones tan alucinantes como esta de la que acabamos de hablar. Impresionante. Vamos a seguir mirando hacia las estrellas, vamos a seguir mirando hacia arriba, aunque en este caso un poquito más lejos, porque nos vamos a unas distancias ya de estas monumentales, con un objeto misterioso que ha sido descubierto, que este sí le han puesto nombre, le han llamado Febe, o sea, Febo, ¿no? En Sí, inglés, sí, sí. A como, ver, como la luna marciana. se trata de un objeto 3 veces por lo menos más grande que la Luna, más masivo. Y a ver, ¿qué pasa tú cuando hay tú imagínate, tienes una estrella, si hay un objeto que pasa por delante de esa estrella, pues te oscurece momentáneamente el brillo de esa estrella, ¿no? Y así se O, detecta. o como cuando pasa por delante de los faros de un coche, ¿no? Que lo oscureces, ¿no? Bueno, pues hay una estrella que está en la gran nube de Magallanes, que es una galaxia vecina, una galaxia satélite de la Vía Láctea, que el 18 de diciembre de 2019 unos astrónomos, mientras estaban mirando, haciendo unos estudios sobre energía oscura, estaban en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, que está en Chile, pues una de las estrellas de la Gran Nube de Magallanes, ¿vale? Que está pues, a unos 165.000 años luz solo de distancia, pues tuvo un cambio de brillo que se salía de lo normal. A ver, no fue una cosa repentina y fulgurante, ni tampoco una explosión estelar, que sabes que multiplica el brillo de la estrella que explota por muchas veces, Sí. sino que fue como un aumento suave, simétrico de luminosidad que duró exactamente 1 hora. Y después la estrella volvió poco a poco a su estado habitual. Es decir, que algo invisible, pesado y silencioso acababa de pasar por delante de ella el 18 de diciembre de 2019. Se cruzó justo entre el telescopio y la luz de esa estrella distante. Efectivamente, esta especie de fantasma espacial lo llamaron Phoebe. Y ahora, en un nuevo estudio, explica los detalles de ese descubrimiento y deja encima de la mesa, aunque este trabajo todavía hay que revisarlo por pares, deja encima de la mesa una posibilidad que a mí me ha parecido ciencia ficción, desde luego. A ver, a ver, a ver. A ver, en el espacio ya sabemos que tenemos pues, un catálogo
enorme de fenómenos extraños, de dudosa procedencia. Acuérdate de Oumuamua, Sí, que no se sí. sabía muy bien lo que era. Acuérdate de la estrella de Tabi, que tenía oscurecimientos bruscos y secuenciales que pensaban, se llegó a pensar que estaba rodeada por una megaestructura alienígena que la tapaba cada vez que giraba a su alrededor Bueno, para extraer ahí energía. está, hay una estructura mega alienígena Vale, ahí. o la señal WOW, en fin, hay cosas desconcertantes, ¿no? Pero este objeto solo pudo ser captado gracias a un fenómeno que describió Einstein hace un siglo, que es el de lente gravitacional, del cual hemos hablado otras veces, ¿no? Sí, En este caso, una microlente. A ver, muy rápidamente, es un efecto que ocurre porque sabemos que, como dijo Einstein, que la presencia de masa, un planeta, una estrella, una galaxia, deforma el tejido del espacio-tiempo, lo curva, como una piedra que coloque sobre una sábana. Pues, y cuando la luz de un objeto que está mucho más lejos llega a esas regiones curvadas, pues ya no viaja en línea recta y sigue el perfil de la curvatura. O sea, es decir, esa luz se distorsiona y hace una especie de efecto lupa que lo que hace es magnificar el objeto del que procede. Se ve más grande, como si le aplicáramos una lupa, y eso es una herramienta fantástica para los científicos que pueden observar cosas muy lejanas como si estuvieran mucho más cerca, como si fueran mucho más grandes, gracias a estos efectos. Claro, este efecto de distorsión y de lupa es más y más grande cuanto más sea la masa que deforma el tejido del espacio-tiempo, ¿no? Es decir, cuanto más deformación, pues muchísimo más efecto. Eh, y si esa masa es una galaxia entera, pues ese efecto lupa pues se vuelve colosal, colosal, ¿vale? sí. Bueno, pues dado que Febe no emite nada de luz, pues los astrónomos nunca podían haberlo visto de una forma directa. La única huella fue ver cómo se comportaba esa piedra, esa pesada piedra hundiendo la tela del espacio y cómo deformaba la luz, ¿no? Magnificando ese objeto, la estrella que había detrás, la que estaba en la gran nube de Magallanes, durante una hora entera, ¿no? Eso fue la manera de medirlo. Y claro, al hacer esta operación, al medirlo, se toparon con un problema en las métricas. Es decir, en las microlentes en el reino de las microlentes gravitacionales hay una regla. Cuanto menor es la masa del objeto, más rápido pasa por nuestra línea de visión. Es decir, pasa en segundos o en minutos o en horas. Y los 60 minutos que tardó Febb en pasar, pues son muy poco tiempo, es un parpadeo. Es decir, tirando del hilo de las matemáticas, viendo cuánto tiempo había pasado, puedes ver la distancia, puedes ver la lente gravitacional, puedes ver la deformación, puedes saber qué masa tenía ese objeto. Y Febe era muy pequeño, apenas el equivalente a unas 3 masas lunares. Fíjate que eso supone 0,032 veces la masa de la Tierra. Ah, Sí, pequeñito. mm, pues claro, o sea, tú fíjate que Júpiter, que es el gigante de nuestro sistema solar, tiene un 0,00095 masas solares y que para una estrella se colapse después de su muerte, pues tiene que tener por lo menos 5 veces la masa del Sol. O sea, imagínate el tamaño que tiene que tener. Con lo cual, Febe es ridículamente pequeño para ser una estrella muerta, y eso lo averiguaron porque tardó muy poco en pasar, una hora. Mm. Entonces, si no es una estrella muerta, como pensábamos, con una masa muy grande, solo tiene 3 masas lunares, que es ridículo, es. Una nave espacial. Entonces, ahí hay 3 escenarios. El primero, un planeta errante, de los cuales hemos hablado, un planeta interestelar, un vagabundo de estos, un mundo que fue expulsado de su sistema solar y que deambula por ahí solo por el halo de la Vía Láctea, y que casualmente pasó por delante de esa estrella justo cuando estábamos mirando la estrella con el telescopio, ¿no? Una posibilidad. La segunda posibilidad es que haya un planeta similar, pero en la misma gran nube de Magallanes, y no entre medias, que es que eso, claro, eso sería muy bueno también, porque sería la primera vez que se haya un exoplaneta en una galaxia que no es la nuestra, Sí. detectado por microlente, cosa que todavía no se ha hecho. Y luego está una tercera posibilidad, y esa es la que prefieren los autores del estudio.
Y es que Phoebe podría ser un agujero negro primordial. Un agujero negro primordial, un PDH. ¿Tan pequeño? Claro, por eso es primordial, te explico. Son entidades teóricas, nadie nunca ha visto una, pero en teoría existen, ¿no? Y a diferencia de los agujeros negros estelares, que tienen muchas masas solares, 5, 6, 20, no nacieron del colapso de una estrella, sino en las fracciones de segundo después del Big Bang. Es decir, fueron originados por bolsas de materia muy pequeñas que fueron comprimidas hasta el extremo antes incluso de que se formara el primer átomo. Es decir, puede haber agujeros negros de estos de tamaño subatómico, o sea, como una partícula que tengan el peso de 3 lunas, por ejemplo, Ujú. que podría ser el caso. Es decir, no estamos hablando del tamaño, sino de la masa. Un Ya, agujero negro es mucha cantidad de masa comprimida en un espacio muy pequeño. sí. Entonces, para que una masa de 3 lunas forme un agujero negro, imagínate lo pequeño que tiene que ser Ujú. el espacio que ocupe ese agujero negro. Entonces, los cálculos que hicieron estos investigadores eh, eh, mm, son abrumadores, ¿no? Eh, es mucho más probable, dicen, que Phoebe pertenezca a esta densidad sea el mejor de los candidatos para un agujero negro primordial y para que, a ver, exactamente, qué es la estadística, les dice que es 100.000 veces más probable, 5 órdenes de magnitud, que este objeto mmm, sea este hecho de materia oscura, que sea un agujero negro hecho de materia oscura, que sea un cuerpo convencional, a 100.000 veces más, ¿no? ¿Qué hay que hacer para confirmarlo? Te he dicho antes que esto no estaba revisado por pares. Pues para saber si este fósil que hemos captado realmente es el primer PDH que se capta en la historia, pues hay que hacer más análisis. Hay que hacer más análisis, ¿no? Porque si realmente lo es, sería la prueba, en teoría ya sucede, pero en la práctica no se ha encontrado, que sería un auténtico fósil del instante inicial del universo. Uno que lleva deambulando por el universo desde hace más de 13.000 millones de años, ¿no? Y si hay uno, claro, la teoría nos dice que debería de haber millones y millones de estos diminutos agujeros negros. Algunos piensan incluso que esos agujeros negros invisibles son en realidad los responsables de lo que nosotros llamamos materia oscura y que no conseguimos detectar de ninguna manera. Ya. Así que todo eso nos jugamos, ¿no? Es una de las veces que más cerca hemos estado de decir que un objeto extraño observado en el espacio puede ser un buen candidato para ser el primer agujero negro primordial que vislumbramos. Vamos a descender de las alturas del cosmos hasta las entrañas de los cacharritos de la tecnología, porque hoy en la sección que está dedicada precisamente a analizar esos cacharritos tenemos uno doble, el Nothing Phone Pro y sus auriculares correspondientes, que bueno, ya puestos, pues venga, 2 en 1 y podemos aprender cómo manejar las características de este teléfono y de los auriculares correspondientes. Sí, es el Nothing Phone 4A Pro y unos auriculares de diadema, que son los Headphone A. Y Sí, estos salieron en marzo. Yo recuerdo que ya hablamos de ellos aquí cuando salieron, ¿no? Pero es que sí. ahora los he estado probando, ¿no? Has estado con ellos Y ahí. he estado con ellos jugando varias semanas y ya dijimos entonces que prometían, y yo la opinión que tenía en aquel momento se confirma, ¿no? Eh, Vamos a ver. Lo primero, ¿por qué vamos a analizar un cacharro doble? ¿Por qué un teléfono con unos auriculares al mismo tiempo? Nunca lo hemos hecho, ¿no? Bueno, Bueno, pues siempre porque tiene que esta haber una vez, primera vez. no, pues porque esta vez no son productos aislados.
sino que forman parte de un mismo ecosistema que es simbiótico. Es decir, cuando los usas de forma conjunta, es cuando ves la integración de ambos dispositivos y las cosas que desde uno puedes hacer en el otro. Mm. ¿Vale? Y esto, en esta pareja de dispositivos de Nothing, es estupendo, ¿no? A ver, tenemos un sistema operativo que es el Nothing OS 4.1, que está basado en Android 16 y que sigue siendo limpio, minimalista, que va directamente al núcleo sin software añadido que moleste, etcétera, ¿no? Y luego tienes que en los auriculares, eh, lo que han hecho lo que han hecho esta vez con los headphones, no solamente gestionan bien el audio, que ahora hablaremos de ello, sino que eh, han vuelto a los controles físicos, a los botones físicos, no a los táctiles que les puedes dar sin querer, ¿no? Y tiene un canal de comunicación, que por esto os digo que están integrados, que se llama Channel Hub, que puedes saltar entre distintas aplicaciones vinculadas en el móvil y con un solo toque. Mm. Es decir, por ejemplo, puedes disparar la cámara con un solo toque, con un solo toque en los auriculares que los llevas puestos. O puedes saltar entre diferentes aplicaciones con un solo toque en los auriculares y sin necesidad de tener el móvil. Puedes dejar el móvil en la mesa, componer la foto y disparar desde los auriculares. O sea, Pues imagínate, es ¿no? Claro, la o sea, cosa. claro, tú imagínate que colocas el móvil bien y luego te vas al grupo, imagínate que son unos niños y los colocas a todos y te pones tú, oye, venga, tal, tú ponte aquí, a ver, ríete, tú, tal y tal, y le Paf. das el toque al auricular y te sacas la foto. Ya. ¿Vale? Entonces, claro, es una experiencia de usuario muy coherente, ¿no? Muy fluida. Y de estas tiene varias, ¿no? Y aparte de eso, pues las características técnicas de lo que es el teléfono, pues, en fin, la etiqueta Pro es bastante más que un adorno, ¿no? Tiene un chasis de metal absolutamente unibody, es decir, hecho de una sola pieza, tallado en una única pieza todo, no hay ninguna junta, no hay ensambles, ni soldaduras, ni nada de eso, y tiene un perfil muy fino que no llega a los 8 milímetros. De hecho, es el teléfono más delgado de Nothing. La parte trasera transparente, que es una identidad de la casa, es una seña de identidad, esos LEDs transparentes que tienen, ¿sabes? Esa interfaz lumínica Sí, que sí, tiene muy Nothing, ¿no? característica. Bueno, pues ha evolucionado y ahora tenemos un Glyph Matrix que no son LEDs que se encienden por toda la superficie de la trasera, sino que forman un círculo, una mini pantalla hecha por 137 mini LEDs que brilla, que abarcan hasta un 57% más de área que en modelos anteriores lo hacían por separado, ¿no? Mm. Y tienen una intensidad de hasta 3000 nits, con lo cual que lo ves, o sea, no es una simple discoteca de luces que se encienden y se apagan para notificaciones. Es un panel funcional que te permite ver el progreso de las descargas, el nivel de la batería, por dónde va un temporizador, un reloj digital, todo eso incrustado en la carcasa, ¿no? Ya. Y bueno, la pantalla, la parte delantera, pues es AMOLED, 6,83 pulgadas, con una resolución de 1.5K, que no está nada mal, 144 hercios la tasa de refresco, una batería de 5000 nits, en fin, está francamente bien. Las cámaras, pues tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles de Sony con estabilización óptica y un magnífico objetivo periscópico de 50 megapíxeles también, que tiene un zoom óptimo de 3,5 y que es capaz de alcanzar un zoom digital de hasta por 140. O sea, imagínate, ¿no? Y luego la tercera lente es un ultraangular, ¿no? ¿Qué decimos de los precios?
¿Qué decimos? Bueno, ya te digo, a mí en fotografía lo que más me ha gustado es el de ultra angular de 8 Sí, que es muy megapíxeles, ¿no? amplio. Sí, está, aunque pierde un poco de detalle y de rango dinámico, pero bueno, Nothing nunca se ha caracterizado por ser la mejor en fotografía, ¿vale? La autonomía es estupenda, ya te digo, vamos, yo he hecho pruebas de 5 días enteros, 5 días sin pasar por el cargador, Por con un eso, uso normal, estupendo. claro, muy bueno, muy bueno. Y bueno, el peso está muy bien y vayamos al precio, ¿no? Sí. El Pro, que es el modelo que he analizado, parte de los 479 euros. Y el más caro está en los 580, una cosa así. Muy conveniente para esta gama de teléfonos. Y los auriculares tienen un precio único que es de 159 euros, que me parece muy ajustado y para la calidad que dan en todos los aspectos, muy ajustado y desde luego mucho más baratos que los 500, 600, 700, incluso 1000 que te pueden costar auriculares de otras marcas. O sea, muy recomendable entonces la Sí, parejita. sí, muy recomendable. Muy bien, pues nos quedamos con nos quedamos la marca. Además, Nothing, siempre me hizo mucha gracia el nombre porque me parece bastante humilde, ¿no? El Nothing Phone Sí, es como, y es sus como una, auriculares. una voluntad de minimalismo confesa. Ahí está, ahí está. Bueno, pues con ello vamos a cerrar nuestro programa de esta semana. Gracias, José Manuel, por habernos acompañado, como siempre, en Gracias a Átomos y ti. Bits. En Átomos y Bits, con José Manuel Nieves, siempre conociendo esas novedades de la ciencia y de la tecnología, también con estos cacharritos, con Esteban Novillo, que como siempre se encarga de la realización técnica de sonido, y saludos de Pedro Pablo Maya en el micrófono. Volvemos en 7 días más.